Bueno, comencemos al mal tiempo de darle prisa. Bueno, este es un problema sensible en lo personal debido a que la tuberculosis ha tocado mi hogar. Entonces yo puedo decirles que quizás en modo particular yo estoy infectado de tuberculosis porque he tenido contacto con el micobacterio, pero no he desarrollado la enfermedad. ¿Qué factores pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad en mí? Bueno, ser diabético, ser VIH. O sea, si tengo ahí una zafadita sexual y ahí me infecto, ya la inmunosupresión va a estar relacionado con ello. También he diagnosticado 8 casos de tuberculosis en mi vida y eso ha significado que he estado frente a personas que pectoran el bacilo y posiblemente de alguna otra manera agarré un bacilito y ahí ese bacilito está creciendo en mis pulmones. Pero ¿por qué no he desarrollado la enfermedad? Porque no estoy inmunocomprometido o no tengo diabetes o no tengo cáncer. Si tuviera alguna de esas patologías posiblemente estuviera desarrollando la enfermedad. Entonces, también recordarles en relación a ello que la enfermedad es una de las 3 enfermedades que forman parte de los objetivos del milenio. ¿Conocen las otras 2? ¿Perdón? No. Son las 3 enfermedades que causan mayor mortalidad. VIH, malaria, tuberculosis y VIH. Por eso dentro de los objetivos del milenio la enfermedad forma parte de ello. Decirles que, bueno, tuberculosis puede ser un diplomado y aquí nos podemos estar varios meses hablando sobre ello, pero me voy a enfocar a la parte más farmacológica, más concreto en el desarrollo del programa de tuberculosis y un poquito de lepra, ¿verdad? Porque está dentro de los contenidos. Bueno, tenemos objetivos. El primer objetivo sobre la pared celular. El segundo, sobre los fármacos de primera línea. Hay fármacos de segunda, tercera y cuarta línea, pero yo me voy a enfocar en los de primera línea. Eso significa que solo voy a hablar del IRPE, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. IRPE. El esquema de tratamiento, el manejo de las reacciones adversas, lo que conocemos como RAFAs, ya sea leves y graves, el mecanismo de acción y reacciones adversas de los tratamientos de la lepra y aspectos normativos que ya van implícitos en la presentación. O sea, no he ordenado la presentación en base a objetivos, sino en base a contenido. Eso quiero aclarar. Bueno, en el 2013, dice el libro de Velázquez, hay 9 millones de personas que desarrollaron tuberculosis y 1.5 millones que murieron a causa de la enfermedad. ¿Cómo está El Salvador con relación a la tuberculosis? Aproximadamente, bueno, los últimos datos que ha publicado el Estado salvadoreño ha sido en la unidad del programa y dice que hay 2.000 casos diagnosticados. Eso significa que la tasa anda en 32.3 casos. Si ustedes ven, para el 2000 hubo una bajada. Aquí en el 2016 el aumento de los casos estaba relacionado con un aumento de la metodología para el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces diría yo que aproximadamente el diagnóstico de la tuberculosis anda en 2.000 casos al año en el país. Ese es el promedio aproximadamente. ¿Cuáles son las características de la tuberculosis? Ustedes pueden ver que los casos diagnosticados por el Ministerio de Salud y el Seguro Social hacen una tasa de 17.2. ¿Ven lo que está en los centros penales? La tasa es de 2.275. Es multiplicado por más de 300, 400 veces. ¿Qué significa eso? Que la tuberculosis es una enfermedad, es un problema de salud público, un problema social y un problema político, porque la mayor concentración de las personas con tuberculosis en este país es en los privados de su libertad.
¿Cuáles son las condiciones de las personas que desarrollan la enfermedad? Ser pobre, estar desnutrido. Esas son las características de las personas que desarrollan la enfermedad. Entonces, estamos diciendo que es un problema social y un problema político, porque necesitamos dar dinero específicamente para incidir en bajar la enfermedad. No es solamente con la quimioprofilaxis, porque hay un programa del Ministerio de Salud de dar quimioprofilaxis a todos los privados de libertad, pero si no incidimos en el hacinamiento de los privados de libertad, posiblemente la incidencia de la enfermedad siga creciendo. Igual, si no incidimos en las determinantes sociales como la pobreza y la desnutrición, no vamos a hacer ningún impacto. Veamos la diferencia. También la enfermedad es de hombres y la enfermedad es de gente joven. Miren, el grupo que mayor tiene la enfermedad de 25 a 34 años, seguido con 35 a 44. ¿Qué me indica eso? Que posiblemente sean pacientes con VIH, que sus prácticas sexuales en la adolescencia generaron aproximadamente a los 10 años el desarrollo de la enfermedad y que eso los inmunocompromete. También hemos aumentado el nivel de diabetes. Ahora la coinfección, diabetes y tuberculosis es mayor que tuberculosis y VIH. Entonces también son factores que debemos de tomar en cuenta. Y por último, tenemos la tasa de mortalidad, porque decir que, si bien es cierto, desde 1950 ha habido advenimiento de tratamiento de la tuberculosis, todavía las personas se mueren por tuberculosis. Si ustedes ven, el pico lo tuvimos en el 2017 con 96 muertes de los 2.000 infectados. En el 2018, 90, y conforme nos acercamos a la fecha de la pandemia, donde se hizo más difícil poder diagnosticar la enfermedad debido a que estábamos más vigilantes del COVID, cayó a 50 personas que murieron por COVID. Pero la enfermedad todavía sigue prevalente en nuestra sociedad. Hablemos de la diferencia entre gram negativas, gram positivas y micobacterias. ¿Qué ven de diferentes? ¿Cómo es la gram positiva? ¿Qué ve usted ahí? ¿Una gran capa de qué? Mureína. La mureína es una sustancia liposoluble que permite el paso de las sustancias. Ahora, ¿qué pasa en la gram negativa? Sigamos con usted. ¿Dónde está la capa de mureína? ¿Y qué está encima de ella? Y ahora, con las micobacterias, la capa de mureína, chiquitita siempre, ¿verdad? Y ahí, ¿qué? Que lo hace diferente a las gram negativas. Entonces vamos a decir que las micobacterias son una especialización de las gram negativas con mayor aislamiento de su medio. Y ese aislamiento que viene dado de su especialización hace que ellas sean poco reproductibles, o sea que su proceso de reproducción es más lento, y eso hace que la mayoría de los antibióticos tengan un efecto limitado en las bacterias. ¿Por qué? Porque el momento que ya sale el medicamento, a lo mejor ni siquiera se ha reproducido la bacteria y no hace su efecto. Los objetivos del tratamiento, además de curar, y aquí, decirles que el programa nos vende la idea que con el tratamiento se cura la tuberculosis, pero yo quiero decirles que también hay situaciones en las cuales los pacientes no salen curados, sino salen con lesiones, con limitaciones, porque un porcentaje importante de los pacientes también quedan con secuelas
a partir de la tuberculosis. Entonces, decir que solo el tratamiento cura la tuberculosis no es solamente eso. Se necesita también invertir dinero en las determinantes sociales y también en las secuelas. Pero bueno, sí, es cierto, el 95% de los pacientes salen curados en este país. Disminuye la morbimortalidad, la prevención de las recurrencias, evitar la transmisión comunitaria, la farmacoresistencia. Tenemos un grave problema con la tuberculosis y la farmacoresistencia. Hablamos de XDR y MDR. MDR, multidrogo resistente, que es resistencia a la isoniazida y rifampicina. Y XDR es que ya hay resistencia a alguno de los fármacos de segunda o tercera línea. La vigilancia en la adherencia al tratamiento, vamos a hablar de la estrategia TAES. ¿Conocen ustedes la TAES? ¿La han oído? ¿Qué es TAES? Tratamiento acortado estrictamente supervisado. Ojo, pero el tratamiento acortado estrictamente supervisado es de beneficio para el paciente, no para el personal de salud. Entonces, la limitante de nosotros es que ahora tenemos menos personal, obligamos al paciente a que llegue al centro de salud y no saben qué difícil es para el paciente gastar ese dólar que puede ser gastado en comida, porque son pacientes con escasos recursos para llegar y tomarse el medicamento. O sea, son situaciones que debemos de tomar en cuenta y vigilar las reacciones adversas. Entonces, el tratamiento debe de ser iniciado en los primeros 5 días después de su diagnóstico. El tratamiento va a ser a través de la estrategia TAES, tratamiento estrictamente supervisado, acortado estrictamente supervisado. Creo que lo puse, sí, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Vamos a hospitalizar los casos graves como meningitis tuberculosa, aunque nuestro país tiene años de no reportarlo, o RAFAs graves. Y el alta médica es la referencia al establecimiento de salud para continuar el tratamiento supervisado. ¿Cómo es el tratamiento de la tuberculosis? Se dividen en los siguientes 5 grupos. Los agentes orales de primera línea, que es lo que va a hacer esta clase. Los de segunda línea, que son los antibióticos inyectables, que ya son para los MDR y los XDR. Bueno, los MDR realmente, porque los XDR no hay tratamiento ya disponible para ellos. Los grupo 3, que es las fluoroquinolonas. El grupo 4, los agentes orales de segunda línea. Y otros agentes que para el libro de Velázquez establece que son experimentales, pero realmente, por ejemplo, el linezolid ya lo estamos ocupando. Entonces, ya están siendo utilizados algunos de estos fármacos. ¿Cómo es el tratamiento de la tuberculosis? Se divide en casos sensibles, recurrentes y reinscritos que tengan sensibilidad al grupo 1. Y tiene 2 fases el tratamiento. Una fase, el OMS le dice primera fase y segunda fase, pero nosotros generalmente lo conocemos como fase intensiva y fase de continuación. ¿Qué significa estas letritas? 2 son los meses que va a estar el paciente con ese tratamiento. El número chiquito es 6 veces a la semana. Descansa domingo. Y lo demás son las siglas de los fármacos: isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Si ustedes ven, la primera fase son 50 dosis, porque si son 2 meses, 6 veces por semana son 50 dosis, o sea, multipliquen 6 por 8, 48, más 2, entonces hacen 50 dosis. La segunda fase, que es la fase de continuación, ahí nos dice 4, o sea, 4 meses. Y el tratamiento son 6 veces a la semana. O sea que el paciente toma de lunes a sábado y solo toma isoniazida y rifampicina. Aclaro, la isoniazida y la rifampicina son los fármacos con mayor potencia contra la tuberculosis. La piracinamida y el etambutol lo dejamos
recomendamos o lo prescribimos para acortar el tratamiento y para evitar resistencias. No se puede dar monoterapias porque si damos monoterapia vamos a generar resistencia. Entonces esa es la característica. De ahí los recurrentes e inscritos, el tratamiento es individualizado. Los casos graves, el tratamiento es por 1 año. Y los casos de resistencia, pues se les debe de mandar un cultivo para determinar la presencia, la sensibilidad, perdón, es la palabra, a cualquiera de los fármacos. Entonces tenemos una primera fase intensiva, diaria, excepto los domingos, o sea que el paciente va a descansar el domingo de ir a la unidad de salud. La duración son 2 meses y la dosis que va a recibir son 50. La fase de continuación es diaria. La duración son 4 meses, en total el tratamiento es de 6 meses y el número de dosis son 100. En total va a tomar 150 dosis. El esquema está dado por comprimidos por kilo de peso, si es fraccionado, aquí están las características del tratamiento, y si es los fármacos unidos, pues el máximo, quizás yo que estoy algo gordito y que peso más de 65 kilos, me tocarían 5 pastillas al día, así en pocas palabras, que es el máximo. Muy bien, esta imagen de Velázquez, ven ustedes que hay 3 fármacos que están en azul. La isoniazida, que inhibe la síntesis de la pared celular, está adentro la rifampicina, que inhibe la ARN polimerasa, también está afuera el etambutol, que también inhibe la síntesis de la pared, y la piracinamina, que también induce la acidificación intracelular y disrupción de la membrana plasmática y afecta a la membrana. Entonces vamos a decir que hay 3 fármacos que actúan en la membrana y un fármaco que actúa en la fabricación del ARN de forma específica. Hablemos del más potente, la isoniazida. Como ya dijimos, este fármaco inhibe la síntesis de ácidos micólicos, inhibe a una reductasa, que es la encargada de la transportación de la proteína NADH. Es bactericida principalmente en bacterias que se encuentran replicándose y bacteriostático cuando la micobacteria se encuentra en reposo. Es activo contra Mycobacterium tuberculoso, bovi. También nosotros tenemos Mycobacterium bovi porque hay un gran consumo de leche no pasteurizada. Micobacterias atípicas como la Cansiasi y la Xenopi, y inactivo al complejo avión intracelular. La farmacocinética sí debo de destacarlo porque, ¿cómo decirles? Hay momentos que el programa tiene financiamiento y les da un vasito de Ensure cada vez que llegan a tomarse la pastilla. Pero vamos a ver que 3 fármacos de los que están aquí se reduce su absorción cuando se ingieren con alimentos. Entonces lo ideal es que el paciente debe de estar en ayunas cuando llega a tomarse la pastilla, porque se va a reducir, y al reducir la absorción pues se reduce la eficacia, la biodisponibilidad del fármaco. La disponibilidad es del 90% y en el caso de la isoniazida tiene especialmente eficacia en penetrar en lesiones tuberculosas gaseosas. Se une a proteínas al 10% y tiene un alto volumen de distribución. Algo que debo de destacar con la isoniazida es que nosotros tenemos el paciente puede ser, o nosotros mismos, acetiladores lentos o rápidos. Entonces generalmente los europeos son acetiladores rápidos y ellos van a necesitar dosis más alta, y nosotros somos acetiladores ni lentos ni rápidos, pero sí algunos pacientes pueden serlo, y a lo mejor es muy difícil poder identificar
identificarlo, pero sí es importante saber que si hay alguien con descendencia directa europea, pues puede ser un acetilador rápido y entonces puede disminuir la eficacia del fármaco. Y los acetiladores lentos, que bueno, se excreta por el riñón, pero los acetiladores lentos también disminuyen su excreción porque el fármaco no es metabolizado. Principalmente los efectos adversos: neurotoxicidad. El paciente dice que le queman las piernas, dice que le quema, pero bueno, no me voy a detener mucho porque traigo unas diapos para hablar sobre eso. Hepatotoxicidad, que es leve e inespecífica y no necesita intervención, pero lo que pasa es que sí ya hemos tenido pacientes que han fallecido por una hepatitis no dependiente de la dosis. Entonces esos pacientes viene a veces, me acuerdo de una vez que la enfermera me dijo: mire doctor, tiene hepatitis porque está amarillo, y yo me quedé, pero está en tratamiento de tuberculosis. Entonces en ese momento lo referimos porque pacientes así pueden tener un riesgo de fallecer. Ya vamos a hablar qué es lo que se les hace cuando tienen ese caso. Y también hay síndrome lupídico, gastrointestinal y hematológico. La interacción prolonga la semivida de la rifampicina y otros fármacos con metabolismo hepático y disminuye la semivida de los antiepilépticos teofilina, primadona y warfarina. El siguiente fármaco es la rifampicina, el segundo fármaco con mayor potencia contra la tuberculosis sensible. Ya dijimos que el mecanismo de acción es a través de la polimerasa. Es bactericida contra el mismo complejo del Mycobacterium tuberculoso, tiene un efecto esterilizante en micobacterias con una menor tasa de replicación, pero la combinación de isoniazida y rifampicina acorta el tratamiento a 6 meses. Efecto en micobacterias atípicas como la cansiase y una actividad variable para el Mycobacterium avium complex, o conocido como MAC. También buena absorción oral, los alimentos también interfieren en su absorción. Este fármaco tiene la peculiaridad que se difunde con facilidad en todos los tejidos, y quiero destacar esto porque tiñe las secreciones. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no le explicamos al paciente que va a llorar anaranjado, que los ojos se le van a poner anaranjados, que la saliva se le va a poner anaranjada, que va a orinar anaranjado y que las heces posiblemente van a ser anaranjadas, se va a afligir y va a regresar porque va a decir: tengo un efecto adverso, me voy a morir. Entonces eso es importante, y eso se debe a que el fármaco se difunde con mucha facilidad en los tejidos. ¿Solo se utiliza en la tuberculosis? No, ustedes van a ver que a nivel hospitalario, por ejemplo, las fracturas abiertas, dejamos goteo de rifampicina específicamente para producir esterilización de la herida. No solo se utiliza para eso, pero en este país el programa de tuberculosis ha restringido el uso de la rifampicina solamente para la tuberculosis. El metabolismo autoinduce la acetilación, su semivida es de un 20 a 40%, a las 2 semanas de inicio del tratamiento se acorta y se excreta en la orina y en las heces. Ya dijimos que causa efectos principalmente gastrointestinales y un poco de toxicidad hematológica, y también, segundo fármaco, que produce hepatitis. Y es también un inductor hepático. Hay otras rifampicinas que también la OMS ha dicho que podemos valorar su utilización, como la rifabutina y la rifapentina. Ambos fármacos, a diferencia de la rifampicina, no son afectados su absorción cuando se ingiere alimentos. Esta es una ventaja, tienen una semivida más larga, una biodisponibilidad plasmática mayor, se unen más a proteínas, tienen la misma excreción y tienen menos efectos adversos.
y se puede utilizar en combinación con la isoniazida. El tercer fármaco, piracinamida. La piracinamida, ya dijimos que también se difundía a nivel del citoplasma, cambiaba el pH, pero también afectaba la fabricación de la membrana celular, principalmente de ácidos grasos. Su actividad es frente al Mycobacterium tuberculosis africano y no es activo frente al bovis. Activo, fíjense bien, frente a pH ácido. O sea que este fármaco actúa principalmente intracelularmente y principalmente en macrófagos que tienen o que han fagocitado, sería la palabra correcta, Mycobacterium, porque hay un gran acidez. Bacteriostático y bactericida principalmente intracelular, y parece que en este caso la piracinamida, cuando se combina con la isoniazida y la rifampicina, se acelera el efecto esterilizante. También buena absorción gastrointestinal, se distribuye a tejidos. A diferencia de la rifampicina y la isoniazida, no se afecta con los alimentos. Y si bien la recomendación en general es que se tome en ayunas. Se distribuye también ampliamente en los tejidos con un amplio volumen de distribución y un metabolismo hepático, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Tercer fármaco, que produce hepatotoxicidad. O sea que tenemos 3 fármacos. Imagínense que el paciente empieza a ponerse amarillo y lo primero que nos preguntamos, híjole, ¿y qué fármaco es el que le produjo la hepatotoxicidad? Isoniazida, no se vaya a caer. Isoniazida, rifampicina y piracinamida. ¿Cuál fue el fármaco? Entonces ya tenemos esos efectos. También es importante la poliartralgia no gotosas que produce este fármaco y la hiperuricemia y los efectos dermatológicos. Cuarto fármaco, la etambutol, inhibe la arabinosil transferasa. Dijimos que arriba de la muesina había un compuesto que era arabinato, que envolvía a la mucina. Entonces este inhibe a la arabinogalactano y por lo tanto afecta la pared de la micobacteria. Su actividad frente a bovis, cansi y en menor grado hacia el MAC, que es el avión, ¿verdad? Mientras que puede ser efectivo a Hortiuni y Chefona. También es oral, solo se ve afectado por antiácidos, tiene una biodisponibilidad del 80%, una unión a proteínas del 30%, con distribución amplia, inclusive al líquido cefalorraquídeo, se metaboliza parcialmente en hígado, tiene una semivida hasta de 2 a 3 horas y se altera su vida media cuando hay insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, necesitamos reducir su dosis en pacientes con esas características. El 50-80% se elimina en la orina sin modificación y un resto en heces. ¿Qué es lo que produce a diferencia de los demás fármacos anteriores? Este no produce hepatotoxicidad, pero produce neuropatía óptica. ¿Qué es la neuropatía óptica? El paciente disminuye su agudeza visual y tiene confusión entre el rojo y el verde. Yo siempre digo, cuando doy esta clase, que es como que estamos en el semáforo y aceleramos cuando está en rojo. Ese es un peligro con este fármaco. Lo malo es que en los niños es difícil de poder identificar. Entonces, este fármaco está casi prohibido en niños por la razón de que es difícil identificar la confusión de colores o la disminución de la agudeza visual y evitar un daño a largo plazo. Entonces, veamos las RAFAs. RAFAs leves, isoniazida, insomnio, euforia, gastritis, sensación de quemazón en los pies. Para la quemazón de los pies vamos a dar piridoxina o vitamina B6, 100 miligramos. Y para la toma matinal, después de 1 hora de haber tomado el fármaco, podemos dar una antagonista H2, ranitidina a la cabeza, por ejemplo.
rifampicina, eritrodermia transitoria, gastralgias y náuseas, tratamiento sintomático. Piracinamida, igual, tratamiento sintomático. Etambutol, náuseas, erupción cutánea, fiebre, confusión, mareos y artralgia, tratamiento sintomático. Y la rifampentina, pues reacciones digestivas, hipersensibilidad, coloración anormal de líquidos y secreciones corporales, no necesitan mayor tratamiento, solo antidiarreicos en todo caso. Aquí sí lo debemos de detener porque las ráfagas graves pueden causar la muerte del paciente. Entonces, si hay hipersensibilidad, síndrome de Stevens-Johnson o hepatitis, en la rifampicina, la púrpura, la trombocitopenia, en la piracinamida, el síndrome de Gotoso y la hepatitis, en el etambutol, la neuritis óptica, debemos suspender el tratamiento y referir con urgencia al hospital. ¿Qué hace el especialista? Hace pruebas terapéuticas. ¿Qué son pruebas terapéuticas? Esta semana le vamos a poner isoniazid y vamos a ver cómo aumenta o disminuye las enzimas hepáticas. No pasó nada, va, démosle entonces rifampicina. No pasó nada, va, entonces mi piracinamina, sí pasó algo, entonces quitémosle la piracinamida y lo sustituimos con algún fármaco de segunda línea. Grupo 2, no se me duerman, no se me duerman. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. ¿Cuánto falta? ¿Qué horas son? ¿Ah? Sí, ya voy a terminar, si solo son 4 fármacos, ya termino. Resistamos ese, resistamos. Va, grupo 2. No me voy a detener porque es un taller. Solo de estos fármacos, solo para que los conozcan, inhiben a la proteína, la síntesis de proteínas al unirse al ribosoma, la actividad frente a Mycobacterium tuberculosis y Cansasis. Los efectos adversos de los aminoglucósidos o los inyectables son ototoxicidad, bloqueo neuromuscular, reacciones de hipersensibilidad y nefrotoxicidad. Y entre los fármacos, bueno, decirles que la streptomicina, que fue el fármaco que inició el tratamiento de la tuberculosis, tiene un premio Nobel. Este fármaco, y después el premio Nobel viene con la isoniazida, si no me equivoco. Entonces, pero la resistencia, porque se utilizó como monofármaco, se generó mucha resistencia, entonces ya no está en el esquema. Pero sí se puede utilizar canamicina o amicacina como opciones para el tratamiento. El grupo 3 son las fluoroquinolonas. El mecanismo es que penetra la bacteria y actúa sobre la ANN girasa o una topoisomerasa, o sea que el superenrollamiento del ADN lo desenrolla para que se replique. Entonces este fármaco inhibe a esa enzima que quita el superdesenrollamiento del ARN. La actividad es bactericida frente a gram negativas, enterobacterias, aeróbicos y micobacterias. Los efectos adversos en este caso es que por eso está contraindicado en niños las fluoroquinolonas, porque las fluoroquinolonas pueden producir ruptura de cartílagos y inhiben la síntesis de hueso en la epífisis en niños en crecimiento. Este fármaco está contraindicado en niños. También prolongación del intervalo QT, y hay que utilizarlo con precaución con otros fármacos que producen alteraciones del QT y arritmias ventriculares mortales. Fármacos ciprofloxacino y ofloxacino. Y los agentes orales de segunda línea, cicloserina, que inhibe la pared a nivel de las reacciones de DLL-alanina, y su principal efecto es la neurotoxicidad que produce psicosis, convulsiones, depresión y cefalea. Y para ello también se aconseja utilizar piridoxina, 100 miligramos de vitamina B6. El ácido para-aminosalicílico, sí, viene de la aspirina. Altera la síntesis de los folatos y también inhibe la captación de hierro. Sus efectos son anorexia, náuseas y dolor epigástrico, hipersensibilidad y alteraciones hematológicas. Y la etionamida, que es un análogo estructural de la isoniazida, que también inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Principalmente sus efectos son gastrointestinales, pero los importantes son las náuseas y la neurotoxicidad, que también podemos prevenir con piridoxina
piridoxina, también se reporta hepatotoxicidad, reacciones de sensibilidad y efectos endocrinos como hipotiroidismo, ginecomastia, alopecia e impotencia. Y los nuevos fármacos que ya la OMS ahora ya está recomendado que se puedan utilizar para los pacientes con resistencia: la bedacalina, que es inhibidor de la ATP sintetasa; la bedalamid, que inhibe la síntesis de ácidos micólicos; el moxifloxacino, que ya es una fluoroquinolona; y el linezolid, que creo que este es el parte del esquema en MDR en nuestro país, y sus efectos adversos del otro lado. Las recomendaciones, nuevamente recordando las recomendaciones para el tratamiento, estos son de la OMS y son muy similares a las que tiene el Programa Nacional de Tuberculosis. Siempre vamos a, en pacientes sensibles, utilizar los 4 fármacos por 6 meses, 2 de fase intensiva y 2 de fase de continuación. Siempre se va a añadir la piridoxina o vitamina B6 debido a las neuropatías que se pueden producir. En el caso de la osteoarticular, tuberculosis osteoarticular, alargar el tratamiento a 9 meses y la meningia hasta 12 meses. Y las multiresistentes, pues se debe de incluir un fármaco de primera línea, una fluoroquinolona, un fármaco inyectable y un fármaco del grupo 4. O sea, son, quiero ver, 1, 2, 3, sí, 4 fármacos. O sea, un fármaco isoniazida o rifampicina, una fluoroquinolona, pongamos moxacilina, un aminoglucósido, amicacina, que es un inyectable, inyectar cada día. Eso es sumamente doloroso. Los aminoglucósidos son sumamente dolorosos, inyectarlos intramuscularmente. Y un fármaco del grupo 4, que es lo que debemos de agregar. La latencia. ¿Qué es la latencia? La latencia es, por ejemplo, yo tengo VIH y un familiar tiene tuberculosis. Entonces yo ya clasifico como latente. Yo soy familiar de un paciente con tuberculosis, en mi casa se infectó, yo ya soy latente. Niños en contacto con pacientes con tuberculosis son latentes. Lo que pasa es que si no le damos tratamiento a ese niño, por ejemplo, va a desarrollar la tuberculosis tarde o temprano. Entonces, yo inclusive un diagnóstico de tuberculosis fue un adulto, tenía como 30 años, pero la mamá había tenido tuberculosis hace más de 15 años y no se le había dado quimioprofilaxis. Entonces, cabal, llegó, se quedó sin empleo, tuvo un gran estrés y eso le bajó las defensas y le desarrolló la tuberculosis. Y cuando llegó, ese caso fue complicado porque el paciente le salió trabajo en San Miguel y estaba aquí en San Salvador, y entonces tuvimos que reportarlo para que lo fueran a buscar a San Miguel porque él tenía que seguir su tratamiento. Y entonces lamentablemente todavía hay un alto nivel de estigma y discriminación, lo despidieron del lugar de trabajo y entonces retornó a mí donde estaba yo, y entonces tuvimos que tratar de manejar todo el componente social y también la recriminación que el paciente nos daba a nosotros debido a que decía que lo habían despedido porque le dábamos seguimiento. Ahí la aliada fue la mamá, porque ella ya había tenido tuberculosis, ya sabía lo que era, entonces mejor lo íbamos a buscar a la casa porque era más aliada la madre que él llegara al centro de salud, que nos iba a recriminar. Muy bien, entonces algunas pautas terapéuticas: formas extrapulmonares, el tratamiento estándar es 6 meses, en meningitis tuberculosa de 9 a 12 meses. Decirles que para prevenir formas graves de tuberculosis ponemos la BCG. En nuestro país, que hay una alta prevalencia. La tuberculosis osteoarticular, 9 meses. Las recaídas y los tratamientos multiresistentes, se recomienda principalmente un estudio de sensibilidad y determinar la incidencia de la multiresistencia para el tratamiento empírico, porque ya sabemos cuánto tarda el ¿cómo se llama? El cultivo de tuberculosis. Se me escapó y ya lo había. ¿Cómo?
El cultivo de tuberculosis tarda 2 a 3 meses en salir. Entonces, mientras está el cultivo, ¿qué le vamos a dar? Entonces, por eso el libro de texto le menciona que hay que darle un tratamiento empírico. ¿Y cuál es el tratamiento empírico? El tratamiento empírico es en base al perfil de las personas que pudieron haber infectado al paciente. La infección latente, ya dijimos que si es monoterapia de 6 a 9 meses, si es de 3 meses es isoniazida más rifampicina, si es isoniazida más rifampicina de 3 a 4 meses, y si solamente rifampicina es monoterapia de 3 a 4 meses. Y en el VIH debe de iniciarse el tratamiento con antirretrovirales en las primeras 8 semanas del tratamiento de la tuberculosis. Puede haber lo que se conoce como un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, en el cual el paciente puede tener una agudización de los síntomas respiratorios, pero que cede con el tiempo. La lepra, hoy sí. Pregunta sobre la tuberculosis. Sí. Sí, pero solo el etambutol es raro que de hepatotoxicidad. Lo malo es que cuando solo damos etambutol, la resistencia se desarrolla con facilidad. Entonces sí hay un aumento exponencial, un riesgo de tener hepatotoxicidad en la combinación de los 4 fármacos. A eso me hacía referencia, para aclararlo. ¿Preguntas? Todo así. Complicado. Hay que valorar riesgo-beneficio y se manda con el especialista para ver cuáles son los fármacos con menos hepatotoxicidad. Yo valoraría algunos de segunda línea. Es que los de segunda línea son los que utilizamos en resistencias y en efectos adversos ya demostrados. A lo mejor los aminoglucósidos no han desarrollado hepatotoxicidad, es neurotoxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Es una opción, solo que es inyectado. Las fluoroquinolonas, su toxicidad es principalmente muscular. Entonces es una opción. O sea, si el paciente tiene una hepatopatía, entonces, y no podemos darle estos fármacos, habría que valorar fármacos de segunda línea. Pero los de primera línea, los 4, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Hoy sí? Sí. Muy bien, ¿preguntas? Pasemos a la lepra. Sí, la lepra es una enfermedad infecciosa desatendida. El estigma de discriminación prevalece. Yo decirles que, por ejemplo, yo hice un estudio sobre estigma y discriminación en tuberculosis hace como 6 o 7 años aproximadamente, y siempre tengo marcado cuando entrevisté a un paciente que le decía que tenía coinfección, VIH y tuberculosis, y él hacía referencia a que su única aliada era su abuela, y que sus primas, porque era, no voy a decir en qué departamento ni en qué pueblo era, le decían que se suicidara. Entonces no lo podían ni ver en la mesa, vivía con sus familiares y él casi permanecía aislado en su cuarto. Entonces sí, son enfermedades con un alto estigma y discriminación, y conocimos un caso, porque también estábamos documentándolo en ese momento, de un paciente que se había suicidado en una unidad de salud de aquí de San Salvador, específicamente porque había recibido estigma del personal de salud, porque además de que era VIH, tuberculosis, también era trans, era un trans de hombre a mujer. Entonces había 3 factores que generaban estigma y discriminación hacia el paciente debido a su condición sexual. Entonces esta situación hizo que el paciente decidiera no ir a pasar consulta, no tratarse, y terminó suicidando por todo ese estigma. Y la mamá, que era la que contó el caso,
lo contaba con indignación en referencia a cómo había reaccionado el personal de salud en respuesta ante el paciente. Entonces sí, el estigma viene de diferentes formas. Estas enfermedades, el primer estigma que aparece es el autoestigma, o sea, la persona se autoaísla, se recrimina la enfermedad y se aísla. Luego viene el estigma relacionado con la comunidad, el hogar, la iglesia, el trabajo, son otros lugares que estigmatizan, y ya el estructural, que es el del Estado, no hay una normativa que proteja específicamente para ellos. Entonces, esta lepra, también conocí un caso de un paciente que le habían construido un ranchito de lata en una zona rural, y ahí lo tenían. Ahí dormía el paciente. Lo tenían totalmente aislado de toda la familia. Hay un gran estigma en estas enfermedades. Y eso promueve suposiciones erróneas de su erradicación, el subdiagnóstico, la detención tardía y la dificultad del tratamiento. Los casos detectados en El Salvador, generalmente esta enfermedad se detecta en 8 casos al año de lepra en El Salvador. Están principalmente en San Salvador y San Miguel. También algunos años Chalatenango ha estado ahí prevalente con la lepra, pero los principales casos se detectan ahí. Aquí hay 3 fármacos que damos como tratamiento. Uno ya lo hablamos, que es la rifampicina. Entonces solo voy a hablar de 2 fármacos. El más potente es la daxona. La daxona es una sulfa, estructuralmente relacionada con las sulfonamidas. Su resistencia es mutaciones del gen que diseña la dihidroxterazo sintetasa. ¿Cuál es la farmacocinética? Tiene actividad por vía oral. Su concentración máxima es en 1 a 3 horas, se une el 70% a proteínas y tiene una alta distribución. También la acetilación es la vía principal de metabolización, y existe un riesgo con los acetiladores lentos de que haya mayor concentración en sangre y que haya reacciones adversas por el fármaco. Se conjuga con el glucoranato y sulfato, lo cual hace que sea eliminado, pero a veces sufre recirculación enterohepática y por lo tanto vuelve a activarse. El 70 al 80% se elimina por la orina, y en el caso del Probenecid bueno, la otra semana tenemos el fármaco la penicilina, ¿verdad? Creo yo. Entonces ahí vamos a mencionar con frecuencia el Probenecid, porque el Probenecid es un competidor de filtración, y entonces evita que el fármaco sea filtrado. Igual aquí también lo podemos dar con Probenecid para aumentar su concentración en sangre. Las reacciones adversas principalmente son hematológicas, por ejemplo, acorta la vida media de los hematíes, una anemia leve, y en el caso de personas que tengan déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede producir un síndrome hemolítico grave. También hay metahemoglobinemia, formación de cuerpos de Heinz, que es como gránulos en los hematíes, y síndrome de Daxona, hipoalbuminemia y eritema nodoso leproso. El síndrome de Daxona es fiebre y también las alteraciones hematológicas. El segundo fármaco es la clofazimida, que el mecanismo de acción es incierto, tiene actividades bactericidas contra la Mycobacteria leprae y Mycobacterium ulceram. Su farmacocinética es que se absorbe siempre bien a nivel gastrointestinal, se distribuye ampliamente y se acumula en los tejidos. En el sistema principal mononuclear fagocitario, por lo que su acción farmacológica a veces se retrasa y suele aparecer quizás hasta 6 a 7 semanas después del inicio de la ingesta. Esa difusión por los tejidos, al igual que la rifampicina, tiene una característica que tiñe todo el tejido de negro. Tiñe la grasa, la bilis, los macrófagos, y también tiene una característica que ante la exposición de la luz produce fototoxicidad, aumentando la hiperpigmentación
irritación de la piel. También puede producir ictiosis, que es descamación. La persona es más descama. Ictiosis viene de escama, entonces es mayor descamación. También trastornos gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y anorexia. ¿Cuál es el esquema recomendado? Tenemos que dividir la lepra en dos grandes grupos, los paucibacilar y los multibacilar. Los paucibacilar vamos a utilizar dos fármacos, la daxona y la rifampicina. Y el tratamiento es aproximadamente 12 meses o, según la OMS, en dosis acortada puede ser hasta 6 meses, dando daxona 100 miligramos al día y rifampicina una vez al mes, 600 miligramos. Si es lepromatosa multibacilar, pues tenemos que agregar la clofazimida. Siempre la daxona, pero en este caso, según las recomendaciones de la OMS, hasta 12 meses, pero podemos dejar el tratamiento hasta 24 meses. Generalmente el paciente pasa 2 años tomando el medicamento. Recuerden que también es estrictamente supervisado el tratamiento de la lepra. La rifampicina una vez al mes y también la clofazimina, debido a que tiene una vida media muy larga, sería una vez al mes, 30 miligramos y 50 miligramos al día, específicamente. Listo, preguntas. Muchas gracias. Preguntas.